Hay historias que no encontrarás en los libros, verdades ocultas tras capas de silencio y olvido, casos que desafiaron la justicia, retaron a la ciencia o simplemente nunca debieron ser contados. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la vida real. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Soy Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra, historias reales desde el lado oscuro de la verdad. Hay recuerdos que no encajan, no porque sean vagos, no porque sean borrosos, sino porque son demasiado claros, demasiado precisos, demasiado reales. Millones de personas alrededor del mundo recuerdan cosas que, según la historia, nunca ocurrieron. Detalles específicos, imágenes completas, frases exactas, como si todos hubieran vivido la misma experiencia. Pero hay un problema. Esa versión del mundo ya no existe. Y lo más inquietante es que tal vez no desapareció. Tal vez solo fue reemplazada. Y esto apenas comienza. ¿Cuándo fue realmente el nacimiento de la fisura? Todo comenzó en 2009 con una conversación insignificante. Una mujer llamada Fiona Broom asistía a una convención de ciencia ficción. Durante un descanso mencionó algo que daba por seguro, que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80. Varias personas la corrigieron. Le dijeron que Mandela había sido liberado, que fue presidente de Sudáfrica y que murió en 2013. Fiona se sintió mareada. No era una confusión cualquiera. Ella recordaba con nitidez los noticieros del año 1988. Recordaba a la viuda Mandela dando un discurso. Recordaba imágenes de los disturbios en Sudáfrica. Incluso recordaba que Winnie Mandela había llorado en el funeral. Pero esto nunca ocurrió. Ocurrió en su memoria, pero no en la línea de tiempo oficial. Fiona investigó durante meses y descubrió que no estaba sola. Miles de personas en todo el mundo compartían exactamente el mismo recuerdo falso. Los detalles coincidían, las fechas, las emociones, los nombres. Ella llamó a este fenómeno el efecto Mandela. Y sin saberlo, había abierto una puerta hacia algo mucho más oscuro. Porque si 1 millón de personas recuerdan el mismo evento que nunca pasó, ¿qué es más probable? ¿Que la memoria colectiva se equivocó de forma idéntica o que algo alteró la realidad? Y aquí viene lo que la ciencia no quiere que sepas. Tu cerebro no graba, no filma, no archiva como una cámara. Tu cerebro reconstruye. Toma pedazos sueltos, los une con información del presente y los presenta como un recuerdo sólido. Eso significa que cada vez que recuerdas algo, tu mente puede estar mintiéndote. Pero el efecto Mandela va más allá, porque no es un error aislado. Es un error compartido por millones. Algo aquí no encaja. Y lo que viene ahora es aún más extraño. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que confías en tu propia mente. Y si alguno de estos recuerdos coincide contigo, entonces esto también te está pasando. Hablemos de los casos que nadie puede explicar. A partir de este momento, comenzaron a aparecer cientos de ejemplos similares. Voy a contarte los más perturbadores. Y quiero que mientras los escuchas te preguntes, ¿y si yo también recuerdo lo mismo? Pero lo peor viene ahora. Hablemos del primer caso. Los libros de Berenstein. Millones de personas crecieron leyendo Los osos de Berenstein. Así lo recuerdan, con E-I-N al final. Pero la realidad dice Berenstein, con A-I-N. Revisa tu estantería.
Busca en internet. Incluso los propios familiares de los autores han dicho que siempre fue Bernstein, pero la mayoría de la población jura que antes era diferente. No es una letra, es un recuerdo que nunca existió. Y eso duele, porque significa que tu infancia, tal como la recuerdas, pudo ser una mentira. Esto no debería estar pasando. Vamos al segundo caso. Luke, yo soy tu padre. Si eres fan de la Guerra de las Galaxias, recordarás la escena más famosa de la historia del cine. Darth Vader dice, Luke, yo soy tu padre. Pero la línea real es, no, yo soy tu padre. La diferencia es sutil, pero millones de personas recuerdan la frase con el nombre Luke. Incluso actores y directores la han citado mal en entrevistas. ¿Cómo es posible que un error tan extendido perviva? No es solo mala memoria, es un fallo en la matriz. Un eco de una línea de tiempo donde la frase era diferente. Aquí algo no encaja. Y esto apenas comienza. Vayamos ahora al tercer caso, el espejo retrovisor. Otro ejemplo inquietante. Muchos conductores recuerdan claramente que los espejos retrovisores de los coches antiguos tenían una frase grabada. Los objetos están más cerca de lo que parecen. Pero esta frase nunca existió en los espejos. Lo que realmente decía y dice hoy en día es, los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen. La ausencia de la palabra en él es clave. Y sin embargo, una enorme cantidad de personas está dispuesta a jurar que la versión más corta era la correcta. Cierra los ojos. Imagina el espejo de tu primer coche. ¿Qué frase ves? Si no coincide con la realidad, entonces algo cambió. Esto no es normal. Vamos al siguiente caso. La muerte del niño del anuncio de Coca-Cola. Este es mucho más oscuro. En los años 70, Coca-Cola lanzó un anuncio con un niño rubio tomando una botella. Muchas personas afirman que ese niño murió poco después por intoxicación con una botella de vidrio. El rumor creció durante décadas, pero es falso. El niño se llama John Thomas y sigue vivo. Y sin embargo, si preguntas a adultos de cierta edad, muchos recordarán haber leído la noticia de su muerte. ¿Alguien manipuló ese recuerdo? ¿O estamos ante una realidad paralela que se filtró? No es un rumor, es una herida en el tejido del tiempo. Esto no debería estar pasando, pero lo peor viene ahora. Hablemos de la capital que no está donde tú crees. Ahora quiero que hagas una pausa. Piensa rápido, sin buscar en internet y sin dudar. ¿Cuál es la capital de Australia? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. ¿Cuál crees que es la capital de Australia? La mayoría responde Sydney, pero no lo es. Es Canberra. Entonces, ¿por qué millones de personas recuerdan algo distinto? No es una confusión leve, es una seguridad absoluta. La gente dibuja mapas mentales con Sydney en el centro y estudiantes lo repiten en exámenes. Adultos con estudios superiores lo juran, pero están equivocados. O tal vez no, tal vez en otra realidad. Sydney sí es la capital y tu memoria es la prueba de que estuviste allí. No es geografía, es un desajuste entre dos mundos. Algo aquí no encaja. Y lo que sigue está aún más extraño. Hablemos de que el corazón no está a la izquierda. Esto es aún más inquietante. Pon tu mano sobre el pecho, donde sientes los latidos. La mayoría de las personas cree que el corazón está al lado izquierdo del pecho, pero anatómicamente está casi en el centro, ligeramente inclinado hacia la izquierda, no al lado, en el centro. Entonces, ¿por qué todos crecimos señalando el lado izquierdo? ¿Por qué los libros, dibujos y gestos lo colocan ahí? ¿Por qué cuando alguien dice te lo juro por el corazón se toca el lado izquierdo de su pecho? No son errores al azar, son patrones, recuerdos compartidos, y todos apuntan a lo mismo. Algo no coincide. No es un dato anatómico incorrecto, es una instrucción grabada en nuestra memoria colectiva.
como si alguien hubiera movido el corazón del lugar y olvidado contárnoslo. Esto no debería estar pasando, pero lo peor viene ahora. Hablemos de la falda de Britney que nunca existió. Uno de los casos más perturbadores de los últimos años. Muchas personas recuerdan claramente que en el video de Baby One More Time, Britney Spears llevaba una especie de falda o enagua visible, una prenda interior asomado por debajo de la falda escolar. Un detalle provocador que se volvió icónico. Pero si ves el video hoy, eso no está, nunca estuvo. Britney lleva la camisa atada a la cintura. No hay enagua, no hay falda adicional. Sin embargo, el recuerdo es masivo, visual, específico. Miles de personas pueden describir el color, la tela, la forma, pero ese objeto nunca existió en la realidad. ¿Cómo es posible que tanta gente invente el mismo detalle visual idéntico? No es casualidad, es un vestigio, una fotografía borrosa de otro mundo. Esto no es normal. Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre este caso. ¿Crees que la ciencia tiene razón o hay algo más detrás? ¿Tú también recuerdas la enagua de Britney? Te leo. Y esto apenas comienza. Pero, ¿por qué tu cerebro te miente? ¿Y por qué esa explicación es peligrosa? La ciencia oficial dirá que esto es normal. Dirá que la memoria es imperfecta, que el cerebro rellena espacios, que mezcla información, que crea versiones simplificadas de la realidad. Y sí, eso explica algunos casos, pero no todos, porque hay algo que no encaja: la precisión, la coincidencia, la intensidad con que las personas defienden esos recuerdos. No es duda, es certeza, y eso cambia todo. Aquí está el verdadero peligro. Si aceptas que tu memoria puede fallar así de fácil, entonces también aceptas que tu identidad, tus recuerdos más preciados, la noche en que nacieron tus hijos, el beso de tu madre, todo puede ser una ilusión. La ciencia no te está dando una explicación tranquilizadora, te está diciendo que no puedes confiar en ti mismo. Eso no es un consuelo, es una sentencia. Algo aquí no encaja, pero lo peor viene ahora. Hablemos de la teoría del multiverso. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Una de las teorías más populares entre los investigadores del efecto Mandela es el multiverso. Según esta idea, nuestro universo no es único. Existen infinitas realidades paralelas, cada una con pequeñas variaciones. En una realidad, Nelson Mandela muere en prisión. En otra, se convierte en presidente. En una, los libros se llaman Berenstein. En otra, Berenstein. En una, Sydney es la capital de Australia. En otra, Canberra. En una, el corazón está a la izquierda. En otra, en el centro. Y si el efecto Mandela fuera el rastro de una colisión entre dos realidades, y si en algún punto de nuestra historia reciente dos universos se tocaron por un instante, ese roce había transferido recuerdos de una línea de tiempo a otra, pero no habría sido perfecto. Algunas cosas quedarían fuera de lugar. Físicos como Hugh Everett III propusieron en los años 50 la interpretación de los muchos mundos. No era ciencia ficción, era una interpretación legítima de la mecánica cuántica. Si esa teoría es cierta, entonces el efecto Mandela podría ser su manifestación más clara. Pero entonces surge una pregunta más perturbadora. ¿Qué provocó que nuestras realidades se mezclaran? ¿Fue un accidente? ¿Un experimento fallido? ¿O alguien hizo esto intencionalmente? Esto no debería estar pasando. Y lo que sigue es aún más extraño. Si te interesan estos temas, suscríbete para más historias. Todas las semanas exploramos los casos más oscuros que la realidad quiere ocultar. Y si el mundo terminó en 2012, ahora entramos en terreno pantanoso. Una de las teorías más radicales afirma que el mundo terminó en el año 2012. Sí, el famoso final del calendario maya. Pero no como lo muestran las películas. No hubo asteroides, ni tsunamis, ni fuego en el cielo. Lo que ocurrió fue más sutil
y más aterrador. Según esta hipótesis, el mundo fue reemplazado. La humanidad entera fue trasladada a una copia casi perfecta del planeta Tierra. Una copia con diferencias mínimas. Detalles que solo una mente alerta podría notar. Los defensores de esta teoría señalan que muchos de los casos más conocidos del efecto Mandela comenzaron a notarse después del 2012. El cambio en los libros de Berenstein, las frases de las películas, los logos de las empresas, la capital de Australia, la posición del corazón, la enagua de Britney. Como si el sistema hubiera sido reiniciado y algunas configuraciones no hubieran cargado bien. Hay más pruebas, según ellos. Muchas personas reportaron haber sentido una extraña sensación entre los años 2012 y 2015. Una sensación de desrealización, como si el mundo fuera ligeramente incorrecto. Los colores no eran iguales, el sol se veía distinto, el tiempo pasaba de forma extraña. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? ¿O el síntoma de que nuestra conciencia fue migrada a otro plano de existencia? Y si eso ocurrió, entonces nadie sobrevivió realmente. Solo fuimos copiados. Esto no es normal. Y esto apenas comienza. La hipótesis de la simulación. Otra posibilidad aún más inquietante. ¿Y si nuestra realidad es una simulación? Un software, un programa diseñado por una inteligencia superior. Si eso es así, el efecto Mandela tendría una explicación sencilla. Serían errores de actualización. El programador cambia un parámetro, por ejemplo, el nombre de una marca o la ubicación de una capital, pero olvida limpiar completamente los archivos de la versión anterior. Entonces, algunos usuarios conservan copias locales del dato original. Esos usuarios somos nosotros. Nuestros recuerdos son los archivos antiguos que no se borraron. La capital de Australia era Sydney en la versión 1. El corazón estaba a la izquierda en la versión 1. La enagua de Britney existió en la versión 1. Luego vino una actualización. Y tú aún conservas los archivos ocultos. Y si esto es cierto, entonces tú no estás recordando mal. Estás recordando una versión anterior de la realidad. Una versión que ya fue borrada. El físico teórico Nick Bostrom de la Universidad de Oxford publicó en 2003 un artículo titulado ¿Vives en una simulación? Allí argumentaba que al menos una de estas tres afirmaciones es cierta. O las civilizaciones avanzadas desaparecen antes de poder crear simulaciones, o no tienen interés en crearla, o, casi con toda seguridad, vivimos dentro de una simulación. Si la tercera es correcta, los glitches de realidad son inevitables. Y el efecto Mandela sería la prueba más evidente. Pero hay algo que incomoda incluso a los defensores de esta teoría. Si vivimos en una simulación, ¿quién la controla? ¿Podemos comunicarnos con ese controlador? ¿Y si el controlador no es benevolente? ¿Y si la simulación es un experimento y nosotros solo somos ratones de laboratorio? Aquí algo no encaja. Pero lo peor viene ahora. El CERN y la teoría del colapso de la realidad. Una de las teorías más perturbadoras relacionadas con el efecto Mandela apunta directamente al CERN, el laboratorio científico más grande del planeta. Según algunos investigadores y comunidades en Internet, los experimentos realizados en el gran colisionador de hadrones habría provocado una fractura en la realidad. La teoría afirma que, durante una prueba de alta energía, ocurrió una especie de colapso cuántico que destruyó nuestra línea temporal original y trasladó la conciencia humana a una realidad casi idéntica, solo que una copia imperfecta. Desde entonces, pequeños detalles habrían cambiado, frases de películas, logos, recuerdos colectivos y hasta hechos históricos. La ciencia lo niega completamente, pero para quienes creen en esta teoría, el efecto Mandela sería la cicatriz dejada por aquel accidente. ¿Y qué tal el baile que nunca existió? Millones de personas recuerdan haber visto a los integrantes de Village People haciendo claramente las letras YMCA con los brazos abiertos durante el video original de la canción YMCA. Es un recuerdo extremadamente popular,
tan popular que hoy prácticamente todo el mundo hace sus movimientos cuando escucha la canción. Pero aquí viene lo extraño. En muchas versiones del video original, este baile no aparece como la gente lo recuerda. Algunos movimientos fueron añadidos años después en presentaciones en vivo y eventos masivos, pero no en el videoclip original que muchos aseguran haber visto de niños. Entonces surge la pregunta inquietante. ¿La cultura colectiva inventó el mismo recuerdo exacto o recordamos una versión del video que ya no existe? Esto no debería estar pasando. Y lo que sigue es aún más extraño. Hablemos del personaje de Monopoly que nunca tuvo monóculo. Piensa por un momento en el personaje del juego Monopoly, el hombre rico con sombrero de copa, bigote y traje elegante. Ahora responde mentalmente, ¿llevaba monóculo? La mayoría de las personas dice que sí. Lo recuerdan perfectamente. Incluso pueden imaginarlo claramente sobre uno de sus ojos. Pero hay un problema. El personaje oficial de Monopoly nunca tuvo monóculo. Nunca. Sin embargo, millones de personas comparten exactamente el mismo recuerdo falso. Muchos creen que la confusión viene de mezclar la imagen con otros personajes antiguos similares como Mr. Peanut. Pero, para quienes creen en el efecto Mandela, este es uno de los ejemplos más inquietantes, porque el monóculo no existe y aún así casi todos pueden verlo. Cuando analizas todos los casos, empieza a aparecer un patrón. No son cambios enormes, no son eventos históricos gigantes. Son detalles, pequeñas diferencias, sutiles, casi invisibles, pero constantes. La capital de Australia, la posición del corazón, la nagua de Britney, los libros de Berenstein, la frase Star Wars y todos los ejemplos que hemos citado, como si alguien o algo estuviera ajustando la realidad sin que lo notemos. Pero a veces el sistema falla y deja rastros. Esto no debería estar pasando. Y lo que sigue es aún más extraño. Antes de continuar, quiero pedirte que por favor compartas este episodio con alguien que ame los misterios. Si esto te está inquietando, imagina lo que pensará esa persona. Déjale que también dude de su propia memoria. Ahora quiero que te detengas y pienses en algo. Un recuerdo tuyo. Algo que siempre has dado por cierto. Un detalle de tu infancia. Una imagen. Una sensación. Y ahora pregúntate esto. ¿Y si no es como lo recuerdas? ¿Y si parte de tu historia no ocurrió así? Porque si millones de personas pueden recordar cosas que nunca pasaron, entonces, ¿qué tan seguro estás de tu propia memoria? Imagina despertar mañana y que algo pequeño haya cambiado. Una palabra, un rostro, un recuerdo, y que nadie más lo note excepto tú. El verdadero miedo no es estar equivocado. El verdadero miedo es que no lo estés. Porque si el efecto Mandela es real, entonces significa que la realidad puede cambiar. El pasado puede modificarse y tú podrías no darte cuenta. Esto no es normal. Tal vez todo esto tenga una explicación lógica. Tal vez sea solo la mente. Tal vez. Pero también existe otra posibilidad. Que el mundo que recuerdas ya no existe. Que algo ocurrió. Tal vez un evento cósmico. Tal vez un experimento científico fuera de control. Tal vez una decisión deliberada de fuerzas que no alcanzamos a comprender. Y desde entonces vives en una versión ligeramente distinta. Una copia, casi perfecta, pero no del todo. Porque si recuerdas cosas que nunca pasaron, tal vez no es que estés equivocado. Tal vez estás recordando el mundo tal como era antes. Antes de terminar, una última pregunta que me hago cada noche. Si tu recuerdo más preciado, el más feliz de tu vida, ese que te define como persona, si ese recuerdo nunca existió, ¿quién eres entonces? Porque si ese recuerdo no es real, entonces tal vez nunca fuiste quien crees ser. Y si eso es cierto, la pregunta ya no es qué recuerdas, sino en qué realidad estás.
Si este contenido te llegó, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias. Esto fue Expediente Sombra. Mi nombre es Manuel Fernández. Nos escuchamos en el próximo episodio desde otra sombra. Muchas gracias.